Muy buenas tardes. Hoy el centro se viste de gala, pues ofrecemos una charla sobre los orígenes de una revista que marcó un hito sin paralelo en la historia de la literatura cubana y de la lengua castellana. Se trata, por supuesto, de la revista Orígenes. Y para hablarnos de los orígenes de Orígenes, contamos con el galardonado escritor, poeta y ensayista Jorge Luis Arcos, autor de numerosos libros de ensayos y poemarios. Entre estos cabe destacar José Lezama Lima a través de Paradiso y su libro de poemas Sincronismos, Premio Internacional Gastón Vaquero. Ha publicado además compilaciones anotadas de las obras de figuras cumbre de nuestra literatura, entre estas Jorge Mañás, Nicolás Guillén y los poetas de Orígenes. En Cuba dirigió durante 10 años la revista de arte y literatura Unión, y luego en España fue miembro del Consejo de Redacción de Encuentro de la Cultura Cubana desde 2004 hasta 2010. Actualmente se desempeña como profesor de literatura de la Universidad Nacional Río Negro, Argentina, donde hoy reside. Y ahora me da muchísimo gusto cederle la palabra al distinguido escritor y al entrañable amigo Jorge Luis Arcos. Por una invitación muy generosa del Centro Cultural Cubano de Nueva York, me han invitado a conversar con ustedes de los llamados poetas de Orígenes, o también el grupo Orígenes, ¿no? Quizás esta charla preliminar pueda servir como preámbulo para después podernos detener en algunos, no en todos, de los más importantes poetas y escritores de este grupo cubano insular. Como tenemos poco tiempo, voy a tratar de sintetizar algunas de las características más importantes. Como ustedes ya deben saber, este grupo llamado Orígenes fue llamado así por la última revista y la más importante que hicieron entre todos. Esta aventura comenzó en 1936, cuando el joven José Lezama Lima, todavía estudiante de la Facultad de Derecho, hizo en la universidad la revista Verbum. A esta revista le siguieron otras: Clavileño, Espuela de Plata, Poeta, Nadie Parecía. Quizás la más importante y que los agrupó a todos, a los futuros origenistas, fue Espuela de Plata. Finalmente, en 1944 y hasta 1956, duró la aventura de la revista, que terminó por darle nombre al grupo Orígenes. Ha sido muy discutido el nombre Orígenes. Hay un filósofo griego, Orígenes, que puede ser una consideración importante, pero ya conociendo la obra, sobre todo de José Lezama Lima, sabemos que Orígenes también se refería a lo que él llamaba los orígenes genésicos de la creación, ir siempre a las fuentes de la creación, a los orígenes creadores de la creación, algo que tiene mucho que ver con su sistema poético del mundo. Bueno, si queremos contextualizar esta aventura insular, tendríamos que referirnos a otras aventuras coetáneas. Una muy general es la aventura de la importante revista de Occidente, que se hizo en España, pero ya en Latinoamérica podríamos referirnos a, por ejemplo, al grupo Contemporáneos,
que tuvo su maestro en Octavio Paz. Hay otra revista también mexicana, El Hijo Pródigo, que guarda muchas relaciones con las llamadas revistas origenistas. Y claro, y también, por supuesto, a la revista Sur, que se hizo en Buenos Aires, donde incluso uno de los integrantes del grupo Orígenes, un integrante como ya tendremos una ocasión en otro momento de ver, después de Sintió de Orígenes, el importante escritor Virgilio Piñera, durante su larga estancia en Argentina, al inicio sirvió de puente entre la revista Sur y los intelectuales, entre ellos, por ejemplo, como ustedes saben, Jorge Luis Borges, de esta importante revista argentina, y la revista Orígenes. Algún crítico, con afortunada frase, dijo en una ocasión que lo siguiente: todo lo que Orígenes escribió se convirtió en poesía. Bueno, esta frase afortunada nos remite rápidamente a lo que fue el centro y también la singularidad de los poetas y del llamado grupo Orígenes. A diferencia de otros movimientos que ya hemos mencionado, de las letras castellanas, el grupo Orígenes tuvo justamente en lo que una de sus integrantes, la pensadora española María Zambrano, llamó la razón poética, y que los origenistas se referían como pensamiento poético. Eso los distingue, no sin desdeñar las obvias comunidades, con los otros grupos que le fueron coetáneos en lengua española. Por ejemplo, está la generación del 27 español, muy diversa, muy heterogénea, muy rica, ¿no? Pero nunca tuvieron la homogeneidad que tuvo el grupo Orígenes, liderado por, sin duda, su figura central, José Lezama Lima. Como ustedes ya deben saber, además de Lezama, este grupo se dividió en dos promociones por edad. En la primera encontramos al propio Lezama, a Virgilio Piñera, el importante dramaturgo, cuentista y poeta también, ¿no? Al padre Ángel Gastelu, al extraordinario poeta Gastón Vaquero, ¿no? Entre otros. Y en la llamada segunda promoción por edad encontramos entonces a los poetas y también ensayistas, etcétera, Cintio Vitier, Fira García Marrús, Eliseo Diego, y una figura interesantísima que quizás en un futuro podríamos dedicar un espacio para hablar específicamente de él. El más joven de todos, Lorenzo García Vega. Yo en algún momento pensé comenzar esta conversación con una imagen, la imagen de una galaxia. Si nos ponemos a pensar en esa imagen, la de una galaxia, tendríamos que decir que su hueco negro supermasivo central, sin duda, como pasa en nuestra Vía Láctea, sería sin duda José Lezama Lima. Habrían quizás otros dos más pequeños, por algo que quizás en otra ocasión tendremos ocasión de detenernos. El hueco negro más pequeño de Virgilio Piñera y el hueco negro más pequeño Lorenzo García Vega. Digo esto porque ellos fueron a la postre, en épocas diferentes, dos disidentes del grupo, y permiten por ello ser atendidos hasta cierto punto aparte. Y después tendríamos todos esos escritores tan importantes para el idioma como Eliseo Diego, Fira García Marrús, Cintio Vitier y Gastón Vaquero. No he nombrado a otros que también son importantes, aunque quizás ya dentro del canon de la literatura insular, Octavio Smith y el padre Ángel Gastelu. Bueno, ya habíamos dicho, citando a un crítico, que todo lo que Orígenes tocó se convirtió en poesía. La poesía fue el centro, sin duda, de este grupo. Tendríamos que decir que la poesía con mayúscula, como poiesis,
como creación, lo cual se aparta de las limitaciones genéricas. Ellos cultivaron también, según el creador, el teatro, el cuento, el ensayo sobre todo, ¿no? La novela, como el propio Lezama con su descomunal novela Paradiso, pero también Whittier y Virgilio Piñera escribieron novelas. Sin embargo, con algunas diferencias, como hay en todo grupo, todo remite siempre a esa singularidad, a ese centro, a la poesía como un modo de conocimiento de la realidad. Ellos tuvieron la suerte, digamos, aunque existe el azar, el propio Lezama lo cuestionaba, ¿no? Que una buena parte de la aventura origenista, incluso desde antes de la revista Orígenes, desde Espuela de Plata, fue acompañada por una importantísima pensadora del siglo XX, la exiliada María Zambrano, ¿no? Que hizo su centro de su pensamiento, ya no tanto filosófico como pensamiento, fíjense. Ella le dijo en una carta al padre de Cintio Whittier en Cuba, le dijo, ya usted sabe que yo no voy, sino que vengo de la filosofía. Y dedicó toda su vasta obra a tratar de poner en acto lo que ella llamó la razón poética, ¿no? Fíjense que es una aporía, una aparente paradoja, razón y poesía. Ella hizo el centro de su búsqueda de sabiduría a partir de esta frase. Un poco lo mismo pasó con Lezama, aunque quizás al revés. Lezama, partiendo de la poesía, de la literatura, se adentró en la metafísica, en la filosofía, en la sabiduría. Por eso fueron hasta cierto punto como se reconocieron en vida, y hay un epistolario impresionante que lo corrobora, almas afines, almas gemelas. Bueno, los orientalistas contaron con esta pensadora, además de filósofa, dentro del grupo, que colaboró en Espuela de Plata y en Orígenes, y que publicó, por ejemplo, un texto tan interesante y que todos deberíamos leer o releer, que tituló La Cuba Secreta, ¿no? Ella le llamaba así al reencuentro justamente con sus orígenes, con una suerte de patria prenatal que antecede y a la misma vez lo significa todo, ¿no? Es un texto muy conmovedor, donde se refiere en este caso a una antología que hizo Cintio Whittier, donde por primera vez van a aparecer los poetas, que se llamó 10 poetas cubanos, y que fue la primera vez que aparecieron juntos los llamados poetas de Orígenes. Ella se detiene un poco en la primera parte de la obra, conocida por ella, de todos esos importantes integrantes de Orígenes, pero su texto va más allá. Su texto, como después reconoció Whittier, le confirió al grupo Orígenes la condición ontológica, metafísica que le salvaba, que lo definía más profundamente. Hay una acotación que creo que es necesario hacer. Se ha hablado mucho a propósito de Orígenes y a propósito de esa ontología. En este caso sería una ontología o una metafísica de lo insular, de lo cubano. Se ha hablado mucho de eso como uno de los centros significativos del gesto originista. De una manera rápida tendríamos que decir que esto fue algo contextual. Lo mismo que en Perú, José Carlos Mariátegui, cuando escribió 7 ensayos en busca de su expresión, buscaba la peruanidad o el mencionado grupo contemporáneos de Octavio Paz, con un libro importantísimo de Octavio Paz, por cierto, con este tema, buscaban la ontología de la mexicanidad. Me refiero al libro El laberinto de la soledad de Octavio Paz, o por ejemplo en su coetáneo de Sur, en Argentina, Ezequiel Martínez Estrada, que después vivió mucho tiempo en Cuba, casi hasta el final de su vida,
ya en la época de la llamada Revolución, escribió un libro importantísimo que se llamó Radiografía de la Pampa. Y otro autor argentino importante, contemporáneo también de Borges, Eduardo Mallea, escribió un librito muy importante que fue reseñado en la revista Orígenes, que se llamó Historia de una Pasión Argentina, que de alguna manera buscaban la llamada argentinidad. Es decir, que tenemos que ver quizás el gesto más general, más allá de la poesía propiamente, aunque todo era visto a partir y a través de la poesía. Esta búsqueda de la ambivalente identidad nacional fue algo común en las letras latinoamericanas. También en España, por cierto, después de la llamada generación del 98, que justamente por ese año 98 tan significativo, fin del Imperio Español, fin de la guerra hispano-cubana norteamericana, marcó la comunidad más profunda entre la llamada generación del 98 español y las letras latinoamericanas, ya en igualdad de condiciones. También estos españoles se preocuparon por una relectura de su propia tradición. De manera que hay, al menos en el idioma, esta comunidad de base que tenemos que tomar en cuenta para caracterizarlos de manera general. Concentrémonos ahora, siquiera sea brevemente, en las revistas, ¿no? Las revistas fueron un proceso, un camino, con algunos obstáculos, por cierto, y quizás en otra ocasión podamos referir, donde se fue configurando lo que definitivamente sucedió con la revista Orígenes, ¿no? Finalmente esta revista de larga data, cosa que no sucedió con las anteriores, conformó finalmente lo que es conocido hasta hoy como uno de los movimientos literarios y específicamente poéticos más importantes de las letras castellanas. En estas revistas, y particularmente en la más duradera, en Orígenes, además de ellos, por supuesto, que eran los protagonistas, ¿no? Colaboraron escritores importantísimos, tanto de la cultura española, muchos de la llamada generación del 27 español, entre ellos Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Vicente Alexandre, entre otros, y también, y gracias a otro de sus directores, la revista tenía dos directores, José Rodríguez Feo y José Lezama Lima. José Rodríguez Feo, quien tuvo una larga estancia como estudiante en Harvard y que financiaba, además de ser un importante traductor, y que financiaba la revista, se convirtió en un importante enlace entre muchos de los más prestigiosos escritores contemporáneos a Orígenes norteamericanos y la revista Orígenes. Esto parece un detalle, ¿no?, dentro de una revista, pero es muy importante. La revista Orígenes heredó toda la tradición anterior. Fue una revista, como se dice en este sentido, ecuménica, ¿no? Y claro, la tradición española le fue muy importante, como el que era la tradición del idioma, ¿no? Pero también, por supuesto, como ya había comenzado a suceder desde la segunda mitad del siglo XIX, toda la cultura francesa, que algún tiempo y durante bien entrado el siglo XX fue el centro, el referente primordial de las letras latinoamericanas. Pero ya a partir de la segunda mitad del siglo XX comienza a haber un interesante corrimiento a lo que Orígenes también, y en parte también gracias a José Rodríguez Feo, su otro director, se notó, que fue la impronta de la cultura anglosajona en el sentido más amplio y norteamericana más puntualmente. Después, al final de Orígenes, que es muy controvertido, por cierto, hubo un desencuentro. Es un desencuentro que motivó que la revista Orígenes en sus dos últimos números se duplicara. Hubo un desencuentro motivado, por cierto, por los españoles. Siempre se cita una frase
la citan ellos mismos, los españoles, que dice así: ¡ay, los españoles! Es una frase autocrítica. Bueno, esto tuvo que ver con el final de Orígenes. Obviamente, la revista era financiada por José Rodríguez Feo, ¿no? Y hubo un desencuentro a través de una querella entre los poetas españoles que ya venía de antes, por textos que se publicaron en la revista. Hubo un momento en que los dos directores conversaron y Lezama, más allá de la razón de uno de sus maestros, Juan Ramón Jiménez, quizás no la tenía. Juan Ramón era muy visceral, era terrible, ¿no? Era un demonio, ¿no? Pero era una figura importantísima, sin duda, de la poesía en lengua española, y muy importante, por cierto, para Cuba, porque había estado un tiempo en Cuba y había tenido una labor de maestrazgo muy importante con Lezama, con Cintio, con Fina, es decir, con la cultura cubana en general, ¿no? Después, como ustedes saben, él vivió en Puerto Rico, ¿no? Y entonces Lezama se planteó lo siguiente: bueno, no se le puede negar una colaboración, en una colaboración muy agresiva, ¿no? A una figura como Juan Ramón Jiménez. Y José Rodríguez Feo, quizás más realista, era partidario de lo contrario. En definitiva, no se pusieron de acuerdo y los origenistas, un poco heroicamente, digo entre comillas, siguieron haciendo los dos últimos números de Orígenes, y José Rodríguez Feo, aparte, hizo otros dos números, ¿no? Más, ¿no? Los origenistas finalmente, por un problema económico, no pudieron seguir costeando la revista, y la revista terminó. Las revistas deben terminar siempre. No es bueno que duren eternamente, pero estas son las circunstancias del fin. Y José Rodríguez Feo, entonces, después, junto con alguien que había pertenecido a Orígenes, ya mencionado, Virgilio Piñera, ya a su regreso de Buenos Aires, comenzaron otra aventura, la aventura de la revista Ciclón, ¿no? Tratando, por supuesto, de diferenciarse de la importantísima aventura de Orígenes. Ellos comenzaron su primer editorial, recuerdo, con una frase: con este número borramos a Orígenes de un golpe. Claro, eso es imposible, pero expresa el síntoma de las polémicas y de las querellas internas de los grupos literarios. Por lo que yo decía antes, justamente la revista Ciclón, ya liderada por José Rodríguez Feo y muy especialmente, por supuesto, por el disidente originista Virgilio Piñera, le trataron de dar a esta revista una orientación diferente, que también fue, porque siempre hay que agradecer la diversidad, fue también muy importante para las letras insulares. Y justamente una de las orientaciones que se acentuó todavía más en Ciclón fue, entre otras, la presencia de la cultura contemporánea norteamericana. Bueno, hay libros, tesis de grado, doctorados, ensayos infinitos dedicados a la aventura origenista. Ahora quiero, así sea solamente como preámbulo, ¿no?, de futuras conversaciones más específicas de cada uno, de algunos de ellos, de los más importantes, detenerme en otras cuestiones importantes. Además de lo ya mencionado, la búsqueda, como ellos decían, de lo cubano, de esa llamada y ambivalente identidad nacional, de la cual fue ejemplo un libro muy polémico, pero muy importante, de uno de sus integrantes, Cintio Vitier, que se llamó, como ustedes saben, Lo cubano en la poesía, donde él trató, no podemos detenernos ahora en detalles, ¿no?, en una crítica de algunos momentos del libro, donde él trató justamente de interpretar toda la historia de Cuba
no solo de la cultura, sino de la historia de Cuba a través de la perspectiva de la poesía. Esto fue algo que ayudó a configurar lo que decíamos al inicio, pensar la historia, pensar la cultura desde una cosmovisión poética de la realidad. Esto es algo muy importante, ¿no? Que sigue siendo una aventura para nosotros, los contemporáneos. Es una aventura inacabable y que tuvo singularmente en Orígenes un momento central importantísimo, ¿no? Bueno, junto a esta llamada poética de lo cubano, poética de lo nacional, hay muchas maneras de nombrarlo, búsqueda ya en un momento, como vimos en España y en América Latina, de madurez hasta cierto punto, aunque es un proceso inacabado, de plenitud, ¿no? Está la búsqueda del conocimiento poético, el llamado conocimiento poético. Esto fue, sin duda, la gran singularidad de los origenistas, algo que se puede observar, por supuesto, en sus poemas, pero también en algunos de sus ensayos. Reparen ustedes, así sea como preámbulo, en que Lezama Lima, su figura central, en los libros de ensayos, Analecta del reloj, Tratados en La Habana, después en La cantidad hechizada, fue poco a poco tratando de configurar lo que él llamó un poco irónicamente un sistema poético del mundo. Fíjense que la palabra sistema poético como razón poética, como pensamiento poético, es hasta cierto punto una aporía, una manera de decir acaso lo indecible, ¿no? Una manera de llamar la atención de la unión, de la necesidad de la unión de dos maneras de conocer la realidad, lamentablemente en la civilización occidental, debido a su dualismo que data de Aristóteles y Platón, bastante separados. No sucede así en otras tradiciones culturales. Justamente esa unión, como ellos dirían, esa religación entre la razón y entre la poesía con mayúscula, fue el centro de la búsqueda también de la española María Zambrano, y fue sin duda el centro también de la búsqueda, en primer lugar, de José Lezama Lima, pero también de los otros integrantes del grupo, más allá, hemos dicho, de sus diversidades, de sus singularidades, ¿no? Lezama hizo el centro de esa búsqueda, fue el centro de su llamado sistema poético del mundo. Él mismo dijo que acaso era un imposible, lo dijo así, una locura, acentuando ese carácter irónico, paradojal, oximonórico de la frase, ¿no? Pero es una aventura ya no solo dentro de Latinoamérica, ya no solo dentro de España, sino es una aventura cognitiva universal de una importancia todavía quizás no calibrada del todo, la impronta que le dio Lezama hasta cierto punto teórica de su sistema poético. Fíjense que él trató en varios ensayos de formular categorías, como si fuera una filosofía, pero siempre le ponía el adjetivo categorías poéticas. Lo mismo hacía María Zambrano, que hablaba de sentires, de creencias, pero le ponía el adjetivo de poéticas. Esto es algo muy importante y es como una asignatura inacabada, pendiente de la cultura universal. Es como buscar una religación que hubo en los orígenes, ¿no? Aquellos llamados, por ejemplo, filósofos presocráticos, aquellos sabios, ¿no? Antes de Sócrates y de Platón, donde todo estaba religado, unido. Eran poetas, así escribieron como Parménides o Anaximandro algunos de los textos que han llegado a nosotros, en verso.
pero eran sanadores, poetas, lo que hoy denominamos filósofos, eran bien sabios. Era lo que Lezama denominó también como la solución unitiva, una manera de aprender la realidad desde un centro unitivo, ¿no? Creo que esto fue a la postre el aporte cognitivo y a largo plazo más perdurable del grupo Orígenes a la cultura, ya digo, no solo latinoamericana, no solo, por supuesto, cubana, no solo española, sino universal. Y así será seguramente estudiado en el futuro. Quizás más adelante tendríamos ocasión de detenernos, por ejemplo, así sea brevemente, en la poesía y en la obra de José Lezama Lima, que fue el centro del grupo Orígenes. Y después quizás pudiéramos detenernos, por ejemplo, en la importancia de la obra poética de Gastón Vaquero, de Virgilio Piñera, de Liceo Diego, de Cintio Beitier y Fina García Marrús, sin desdorar a los otros mencionados. Creo que eso pudiera servirles, por un lado, para adentrarnos en esta búsqueda de la poiesis, de la poesía con mayúscula, y también para poder apreciar las necesarias e inevitables singularidades, ¿no? La diversidad dentro de la unidad. El propio Lezama quizás lo resumió con una frase. Él escribió en algún momento, la ínsula indistinta en el cosmos, o lo que es lo mismo, la ínsula distinta en el cosmos, tratando de resolver también de esta manera algo que venía ya desde el siglo XIX como una problemática no resuelta de las letras latinoamericanas, la contradicción entre lo universal y lo nacional, que sería un tema incluso también para otra charla, ¿no? Ellos trataron de resolver esa contradicción, ¿no? Esa tensión, ¿no? Y lo hicieron de alguna manera. Asimismo, como en el modernismo hispanoamericano, la poesía latinoamericana alcanzó su primer momento de independencia y de madurez, creo que con el grupo Orígenes, como con el grupo Sur, o como con el grupo contemporáneo mexicano, y posteriormente con la llamada nueva novela latinoamericana, desde fines de la década del 50 y sobre todo las décadas del 70, del 60 y 70, la cultura latinoamericana, aunque sabemos que eso es un proceso inacabado, de alguna manera resolvió esa tensión, esa contradicción entre lo nacional y lo universal. De manera que Orígenes también fue un hito dentro de ese proceso mayor, común, de las letras, en este caso, sobre todo latinoamericanas. Ya sabemos que España había tenido en los siglos llamados de oro su momento ecuménico de plenitud, ¿no? Quizás nunca después por ellos mismos superado, pero eso faltaba por un proceso comprensible dentro de las letras latinoamericanas. Y Orígenes fue una parte importantísima de ese proceso. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos abordado de una manera general, como introducción, algunas de las problemáticas más generales y más centrales de la aventura origenistas. Si ustedes tienen paciencia, si tienen interés, sería muy importante que en futuras conversaciones pudiéramos entonces detenernos en la obra de su centro, ¿no? De su monstruo principal, podemos decir, de su singularidad máxima, en la obra sobre todo de José Lezama Lima, ya no solo como poeta, sino también como ensayista y como novelista. Recuerden que Lezama fue el creador de una novela, Paradiso, que después tuvo una continuación inconclusa por su muerte, o Piano Licario, que incluso cuando se hizo una encuesta en el año 2000
como esas encuestas que se hacen en esos momentos importantes, las 10 mejores películas, las 10 mejores novelas, etc. Una encuesta, por cierto, no común, a la que respondieron los principales premios Nobel, las figuras más preeminentes de la intelectualidad universal. Para sorpresa nuestra, quiero decir, Paradiso figuraba entre las 10 novelas más importantes del siglo XX. No vamos a cuestionar aquí si es eso exacto o no, pero sí es exacto o importante, mejor decir, como síntoma. Es decir, en el imaginario universal, Paradiso, junto a El Ulises de Joyce, junto a En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, etc., formaba parte, al menos dentro de ese imaginario, de uno de los referentes principales. Eso ya bastaría, ese solo detalle, quizás, digo exageradamente, para justificar la llamada galaxia Orígenes. Pero fíjense ustedes, si además del Lezama, lo cual ya es mucho, después nos detenemos en las singularidades de la obra poética de Gastón Baquero, de Virgilio Piñera, de Fina García Marrús, de Liceo Diego, de Cinquio Vitier, vamos a ver cómo el grupo se enriquece, toma caminos a veces impensados. En el caso de Virgilio Piñera y de Lorenzo García Vega, sería bueno detenernos en el desvío, en la manera en que ellos, digo ahora de una manera general, para diferenciarse justamente de ese centro tremendo que fue el Lezama, y aquí recuerdo un poco las teorías del gran profesor de Yale, Harold Bloom, la angustia de las influencias o el canon occidental, trataron de diferenciarse de ese centro tremendo que fue Lezama, como trató en otro tiempo de diferenciarse Quevedo de Góngora, ¿no? Sería interesantísimo y hasta con cierto humor incluso, lo pudiéramos decir, ver cómo se manifestó ese desvío, esa diferencia, que como a la postre era hecho por grandes escritores, poetas fuertes, como diría Harold Bloom, tuvieron un saldo creador y diferenciador importantísimo, tanto en la obra de Virgilio Piñera como en la obra de Lorenzo García Vega, ¿no? Bueno, hasta aquí esta introducción rápida, breve, general, del grupo Orígenes, que sirva quizás como preámbulo para sucesivas conversaciones más puntuales. Muchas gracias a ustedes por su atención y espero, si tengo suerte quizás, volvernos a reencontrar.